Testigos limitados advierten sobre posible bloqueo en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Cárceles en 17 estados del país están en protesta. Familiares de presos en huelga de hambre exigen respuestas. A falta de gasolina y plata, venezolanos apelan a las bicicletas y a las motos. Jueves 13 de junio del año 2024, amigos, les saluda Mildred Manrique, bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Antes de comenzar a revisar las mejores informaciones, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Ahora sí comenzamos. El Consejo Nacional Electoral ha considerado la posibilidad de limitar la inscripción de testigos de mesa únicamente a personas que estén registradas en el mismo centro de votación. Esta medida, de ser implementada, tendría varias implicaciones en el proceso electoral del país del próximo 28 de julio. Génesis Pérez nos amplía. La posible decisión del CNE de limitar la inscripción de testigos de mesa a personas registradas en el mismo centro de votación tiene tanto ventajas como desventajas, según lo planteado por el periodista experto en temas electorales Eugenio Martínez. Mientras que podría facilitar la organización y aumentar la participación local, también sería percibida como una restricción a la supervisión externa y la transparencia del proceso. En el contexto político actual, donde la confianza en las instituciones electorales ha sido cuestionada, esta medida generaría controversia y desconfianza. La oposición la vería como un intento de restringir la vigilancia y control independiente del proceso electoral, mientras que el gobierno la presenta como una medida para mejorar la eficiencia y la participación ciudadana en los comicios. En primer lugar, los reglamentos existentes del Consejo Nacional Electoral y las leyes electorales que rigen los procesos electorales no establecen ninguna limitación para la acreditación de testigos, más allá del hecho de que los testigos estén inscritos en el registro electoral y que sean nominados por los partidos reconocidos en el Consejo Nacional Electoral. En este caso se trata de una elección presidencial. En consecuencia, los testigos tienen que nominarse como tales en función de cada uno de los candidatos. Aunque limitar los testigos a su propio centro de votación simplificaría la logística del proceso electoral, asegurando que los testigos estén familiarizados con el entorno, a su vez, los críticos indican que la medida facilita el control de los resultados electorales por parte del gobierno, reduciendo la posibilidad de tener testigos independientes que puedan reportar irregularidades. Sobre esto opina Andrés Caleca, expresidente del CNE y excandidato a la primaria de la oposición. Y sobre eso hay que hacer la denuncia de que se trataría de una medida absolutamente irracional, impracticable y que conduce a que gran parte de las mesas del país queden desprovistas de testigos y, repito, no solo del candidato de la oposición, sino que esta medida de la oposición democrática real, me refiero a la que apoya Edmundo González, sino que esta medida afectaría a todos los candidatos. Finalmente, de implementarse esta medida, se requerirá un cuidadoso equilibrio y garantías adicionales para asegurar que no se comprometa la integridad y la legitimidad del proceso electoral en Venezuela. Todo esto en medio de un contexto donde las instituciones parecen dominadas por el oficialismo. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Y llegamos a la pregunta del día, amigos. Recuerden, de lunes a viernes la pueden conseguir en todas nuestras plataformas digitales. Nuestra intención es poder conocer sus opiniones e interactuar con ustedes. La de hoy dice así: no sería la primera vez que el Consejo Nacional Electoral limita el número de testigos de mesa en una elección y que se ponga en juego la transparencia del proceso. Pero la presidencial del 28 de julio es considerada como crucial para el destino de Venezuela. Entonces, ¿qué acciones debe tomar la oposición si le reducen la presencia de observadores internos? Faltan 46 días para las presidenciales y si bien la oposición venezolana sostiene que se mantendrá en la ruta electoral, algunos como María Corina Machado afirman que en la medida que se aproximan los comicios, el gobierno de Nicolás Maduro envía señales negativas a través del Consejo Nacional Electoral
que atentan contra el libre sufragio de una ciudadanía con alta intención de participación para el próximo 28 de julio. Joan Álvarez nos cuenta más. Las recientes declaraciones de Juan Carlos del Pino, rector del Consejo Nacional Electoral, que deja en evidencia el autoritarismo con que se maneja el ente comicial, ha generado reacciones en diversas fuerzas de la oposición venezolana que sostienen que ante una posible jugada que saque del juego electoral al candidato unitario Edmundo González Urrutia, el gobierno de Nicolás Maduro tendrá que asumir el alto costo político. Cada día que pasa, el costo es mayor. Ellos decidirán. Si quieren bloquear este proceso y esta ruta electoral, asumirán entonces las consecuencias de ello. A nosotros nadie nos saca de este camino. Otra de las señales que sugieren a la oposición que el gobierno cierra filas ante una eventual derrota electoral es el retiro de la invitación de observación internacional a un organismo con debidas credenciales en la materia, como lo es la Unión Europea, hasta el momento, sin aparente intención de rectificación. Y aquí no vamos a endulzar la cosa, está duro. Y haber negado la presencia o haber echado para atrás la invitación a la Unión Europea es una muy mala señal. Es una muy mala señal. Porque quien no la debe no la teme. Por su parte, el exrector del Consejo Nacional Electoral y también candidato presidencial, Enrique Márquez, cuestionó la acción unilateral del presidente del ente comicial, Elvis Amoroso, para retirar la invitación al organismo multilateral que estaba contemplado en los acuerdos de Barbados. Por lo menos a mí me sorprendió mucho la decisión unilateral del CNE sin consultar a ningún candidato de suprimir la invitación de la Unión Europea, por ejemplo. Yo quiero que el presidente me diga a mí, en mi cara, por qué él no está de acuerdo con que venga la Unión Europea. Y en función de sus razones y las mías, ver si hay un punto medio para aceptar los resultados del 28J. Importante destacar que desde la plataforma unitaria informaron que han enviado invitación de manera particular a organismos internacionales para que acudan como observadores electorales para los comicios del próximo 28 de julio ante la ausencia tanto de la Unión Europea como de los gobiernos de Colombia y Brasil. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Cambiando de tema, familiares de reclusos protestaron este miércoles en Caracas para respaldar la huelga de hambre emprendida desde el fin de semana en casi la mitad de las prisiones de Venezuela. Esto en medio de denuncias de corrupción, retardo procesal, hacinamiento y acceso limitado a los alimentos. Yo, Yuricare, con el reporte. Al menos 100 manifestantes se concentraron a las afueras del Palacio de Justicia en el centro de la capital para pedir una respuesta concreta a la situación penitenciaria actual que enfrentan sus familiares en las cárceles. La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones indicó que la huelga de hambre que comenzó el domingo 9 de junio se cumple en 19 cárceles y más de 30 calabozos policiales, mientras que las protestas se han extendido en al menos 17 de los 23 estados del país. Entonces queremos los derechos humanos para nuestros familiares. Eso es lo que estamos peleando. 5º día en huelga. Que lo sepa el presidente Maduro. Defensores de los derechos humanos denuncian que en estos centros de arresto preventivo mantienen a los detenidos en condiciones de hacinamiento, incluso durante años, cuando por ley solo deberían permanecer pocos días. Por todas las cosas, retardo procesal, no les han dado los cómputos, son muchas cosas más. No nos atienden como es debido, le violan los derechos, los golpean, pasan hambre, pasan necesidad, no los sacan a ningún médico cuando están enfermos. De aquí no nos vamos a mover hasta que nos den una respuesta. Los presos no están peleando que los saquen en libertad. Están peleando sus derechos políticos. Están peleando sus deberes que no están funcionando. Eso es lo que están peleando los privados de libertad. La población carcelaria en Venezuela se estima en unos 54.000 prisioneros, según cifras oficiales. Varias de las cárceles en huelga fueron intervenidas en 2023 por el gobierno, que desalojó a unos 9.000 reclusos de 7 prisiones, trasladándolos en muchos casos a cientos de kilómetros de los tribunales que llevan sus causas. En materia económica, según expertos, aunque el 80% de los venezolanos no paga gasolina subsidiada, lo recaudado tampoco cubre con los gastos de producción y por ende la crisis por desabastecimiento se desborda cada día. Sostienen además que el país está en un rezago tecnológico que no les permite el uso de vehículos eléctricos como alternativa.
Por el contrario, aumentó la compra de motos y bicicletas. Marine Glot nos cuenta. Venezuela cuenta con solo 2 refinerías de las que históricamente operaban. Los aditivos para sacar combustible son suministrados por países como Italia, Brasil y Estados Unidos con ciertas condiciones. El rezago de la industria petrolera es evidente y el desabastecimiento de gasolina aún más. Que hemos visto un par de inventos, por llamarlos de alguna forma, quienes producen combustible con plásticos y sus derivados, y esto también es comercializado en un mercado secundario, lo que conlleva que muchos de los venezolanos hayan optado por la motocicleta como un medio de transporte. Por eso vemos que ha aumentado los créditos en motocicletas, la oportunidad de pagar motocicletas a través de SANES de 3 meses, de 6 meses o de 12 meses, como una respuesta ante la situación y a lo difícil del combustible en un país en donde absolutamente todo se mueve por tierra. Pues que el combustible escasee es una afectación económica, un retroceso económico, una caída en la producción, en la cadena de distribución, en la cadena de comercialización, y por ende complica mucho más la situación económica que el país vive. Amigos de Impacto Venezuela, la crisis por desabastecimiento de combustible en la región andina del país es preocupante. El más afectado es el sector salud. Médicos denuncian que al mes solo les surten 40 litros de combustible a precio subsidiado. No, mire, antes me echaban hasta 3 veces a la semana, ahora 40 litros al mes. ¿Cómo me puedo mover así para ir al hospital? Y lo peor es que uno no puede abrir la boca porque le quitan el cupo. Expertos sostienen que sincerar los precios de la gasolina podría alcanzar para aumentar y mejorar la producción. Hoy el combustible venezolano es de pésima calidad y bajo octanaje. Marine Glot, somos Impacto Venezuela. Seguimos con más informaciones destacadas a través de Impacto en 60 segundos. El presidente Nicolás Maduro aseguró este miércoles que ya tiene las riendas de la economía y que logró derrotar la hiperinflación en el país. Reiteró que el mes de mayo cerró con la inflación más baja de los últimos 20 años. Escuchemos. He dicho con mucha responsabilidad en los últimos días, pero también con un enorme orgullo y satisfacción, que tengo las riendas de la economía en mis manos. Aquí empezó la desaceleración con el programa económico de consenso con ustedes. 2024, la más baja en 20 años, 1.5%. Sostenible. ¡Sí se puede! Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional señaló que pese a que Venezuela viene con una recuperación de su economía, sigue siendo la peor de América Latina. El organismo estima que para finales del 2024 el país terminará con 160% de inflación, mientras que para el año 2025 solo podrá bajar un 10%. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Los invito también a visitar www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. Nos vemos el viernes.